artística a cargo de unos pequeños ayacuchanos. Y este es el saludo del público a esta obra humanitaria. ¿Qué cosita le has pedido, papá? Que me dijo que sí voy a estar en el Palacio de Gobierno cantando. ¿Les querías pedir algo para los niños, me parece? Vidahuasi es quisiera una pedirle que nos ciudadela apoye muchísimo. que no solamente va a atender a niños de la región del Cusco, y es que tiene 7 regiones perimetralmente colindantes que también tienen varias necesidades. Gianfranco, bueno, él en verdad, ellos han venido desde Huanta para un concierto que hemos tenido el día de ayer en el Teatro Municipal de Cusco y nos llamaron para el día de hoy y con todo amor dijimos que sí, porque esto tiene que continuar. Y Gianfranco no se quería ir porque él dice que se ha quedado enamorado del Cusco. Él se viene desde Huanta y se ha quedado prendado de Cusco. Y me vio a mí con el charango y me dijo, Miski, pero ¿y cómo haces? ¿Y cómo es la nota? Al toque la sacó. Van a ver, ahorita con esto se despide Gianfranquito. Ya, 2, 3. Ya paro ahí, mi gusta era. Esta vuelta vamos agradeciendo a la Miski. Ya paro ahí, mi gusta era. Muy bien, vamos a... Cusco, que Muchas vivan gracias. nuestros niños. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Muchas Gracias.